Asociación Camino Anima Mundi presenta. Y con esto damos comienzo a una nueva inmersión profunda. Muy buenas a todos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. Se titula Aparecer o brotar Anima Mundi, la fuerza de la vulnerabilidad. Un texto interesantísimo, la verdad. Sí. Y nuestra misión en esta exploración de hoy es desgranar dos formas radicalmente opuestas de entender la vida espiritual, el crecimiento personal y, en el fondo, cómo nos relacionamos con la verdad misma. Exacto. Es uno de esos textos que, nos invitan a cuestionar desde los cimientos todo lo que creíamos saber sobre cómo ocurren las transformaciones profundas en nuestra vida. Efectivamente. Y es una lectura no solo profunda, sino tremendamente necesaria para el momento histórico que atravesamos. Porque, vivimos sumergidos en la era de la inmediatez absoluta. Ya, totalmente. Nuestra sociedad actual es una máquina de generar ansiedad por conseguir resultados instantáneos. Queremos que la compra nos llegue en 2 horas. Que la serie se descargue en segundos. Eso es. Y hemos trasladado esa misma exigencia de velocidad, casi sin darnos cuenta, a nuestra vida interior. O sea, buscamos atajos. Claro, buscamos soluciones rápidas emocionales, epifanías de fin de semana, atajos espirituales. Sin embargo, este texto nos invita a una pausa muy radical. Ujú. Nos propone cambiar la lógica del espectáculo por la lógica del proceso. Nos pide que dejemos de mirar al cielo esperando que caiga una solución mágica y empecemos a mirar a la tierra que pisamos todos los días. Vale, vamos a desgranar esto, porque el documento orbita de manera brillante alrededor de 2 palabras griegas que, van a ser la brújula de toda nuestra exploración de hoy. Sí, Por un lado tenemos phainestai, que se traduce como aparecer. Y por el otro, en el extremo opuesto de este cuadrilátero conceptual, tenemos anatelein, que significa emerger o brotar. 2 conceptos claves, sí. Y la diferencia entre ambas no es solo una cuestión lingüística para académicos, es una diferencia de paradigma vital absoluto. Empecemos por la primera. ¿Qué es exactamente este paradigma del aparecer, del phainestai? Pues para que nos entendamos claramente, el núcleo de phainestai tiene que ver con lo que es exógeno, es decir, lo que viene de fuera y de golpe. De golpe, claro. Exacto. Es aquello que irrumpe violentamente en nuestro campo de percepción sin previo aviso. Imaginemos, por poner un ejemplo así muy cotidiano, un paquete de una tienda online que te llega a casa de repente. Que llamas al timbre y ahí está. Lo desempaquetas y ya está ahí, completo. En el plano espiritual o vital, el texto utiliza analogías muy precisas para esto. Es como un relámpago que rasga el cielo nocturno, o un objeto que cae desde el espacio como un meteorito. Ujú. Es una lógica puramente espectacular. Pero, vamos a ver, yo me pongo aquí en el papel del abogado del diablo un momento. A ver, Si lo pensamos bien, es completamente lógico y humano que busquemos ese relámpago. Si hay sufrimiento en nuestra vida, si hay una crisis personal profunda o un problema que no sabemos gestionar, lo normal es querer una solución ahora mismo. sí, desde luego. Que caiga del cielo y lo arregle todo ya. No queremos esperar. Entonces, ¿por qué el texto nos dice que esta necesidad de inmediatez es tan problemática? Es una pregunta fundamental. Esa necesidad es muy humana, claro, pero encierra una trampa psicológica y espiritual inmensa. Si creemos que la verdad o la sanación funcionan como un relámpago, entonces nuestra postura ante la vida se vuelve puramente pasiva. Nos quedamos sentados. Casi infantil, te diría. Nos convertimos en meros espectadores en la butaca, esperando a que la realidad se imponga. Ya, exigiendo que nos deslumbre. Exacto, que nos dé pruebas inmediatas. Y esto construye lo que el documento llama una religión espectacular o mágica. ¿Religión espectacular? Sí, una mentalidad anclada en el phainestai entiende que la verdad viene de otro mundo y por lo tanto no necesita maduración histórica, simplemente exige sumisión e impacto. Madre mía, es que eso lo cambia todo. Entiendo entonces que esto genera dependencia, no genera un crecimiento real. Totalmente. Fíjate en el relato bíblico del monte Sinaí que menciona el documento. Ah, sí, el de los truenos. Claro, hay truenos, hay fuego, la montaña tiembla entera. Es la divinidad apareciendo desde arriba, desde fuera. ¿Y qué produce esa aparición sin mediación en el pueblo que está abajo, mirando? Pues miedo, me imagino. Produce terror, produce distancia y genera una obediencia puramente externa basada en el miedo. O sea, no hay cambio por dentro. No hay una verdadera transformación interior, solo un impacto sensorial brutal que asusta y que somete. Y frente a ese trueno que asusta, el texto introduce el anateleien,
el emerger. Eso es. Y esto me resulta muy esperanzador porque cambia completamente las reglas del juego. Ya no miramos hacia arriba esperando el relámpago salvador, sino hacia abajo, hacia la semilla. ¿Cómo definiríamos esta segunda palabra? Pues si el aparecer es exógeno, el emerger, el anatelein, es endógeno. Viene desde dentro. Desde dentro, ¿vale? Es una lógica profundamente histórica, orgánica, de proceso. Siguiendo con los ejemplos cotidianos de antes, si el aparecer era el paquete que llega de golpe, el emerger es plantar un tomate en el balcón de casa. Y esperar. Requiere tu tierra, requiere que lo riegues, requiere sol y, sobre todo, requiere un tiempo que no puedes acelerar por mucho que le grites a la maceta. Por mucho que tires de las hojas no crece más rápido, claro. Exactamente. Las imágenes arquetípicas aquí son la semilla que se abre paso bajo la tierra en la oscuridad o el sol que sale gradualmente al amanecer. El amanecer, qué bonito. Es el crecimiento silencioso de algo que en realidad ya estaba ahí, pero que todavía no era visible. Claro, es entender que la verdad no es un invasor que conquista nuestro castillo derribando la puerta, sino un árbol que crece lentamente en nuestro propio patio interior. ¡Qué buena imagen! Lo fascinante aquí es cómo la filosofía del aparecer piensa la verdad como una epifanía repentina, mientras que la filosofía del emerger la piensa como una maduración que no violenta la historia, sino que la culmina. Que la culmina, claro. El aparecer busca impactar y dominar. El emerger busca transformar desde la raíz. Y la transformación profunda, la que de verdad perdura, siempre requiere asimilar las cosas en el tiempo. Sí. Si no se evapora. Si algo simplemente aparece desde fuera y te deslumbra, te deja ciego un momento, pero no echa raíces en la estructura de tu vida. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto no se queda simplemente flotando en la filosofía abstracta o en la teoría pura. No. Aterriza todo esto haciendo una relectura de los textos bíblicos que sinceramente te vuela la cabeza. Sí, es un enfoque muy revelador. Porque si leemos esa tradición desde este prisma concreto, nos damos cuenta de que es un catálogo gigantesco de emergencias, de cosas que brotan, y no de apariciones espectaculares. Exacto. Me encantaría que profundizáramos en algunos ejemplos que da el texto. Por ejemplo, menciona al rey David. Y claro, ¿cómo encaja un rey, que suele ser la máxima figura de poder visible, en esta lógica de lo que brota en lugar de lo que irrumpe? Pues el caso de David es quizá el ejemplo perfecto de una emergencia política y espiritual. Cuando una sociedad piensa en un líder impuesto, piensa en alguien evidente. Alguien que destaque. Alguien que dé la talla visualmente, sí. De hecho, el predecesor de David, el rey Saúl, encarna el paradigma del aparecer. El nombre Saúl significa literalmente el pedido o el demandado. Ah, qué curioso. El pueblo exigió una estructura. Querían un rey visible, alto, fuerte, que irrumpiera en la escena política y les diera seguridad inmediata frente a sus enemigos. Querían un salvador rápido. Era la solución rápida, el populismo de la época. Pero el texto nos muestra que la verdadera fuerza tiene otro origen muy distinto. Claro, cuando el profeta Samuel va a buscar al nuevo rey, le presentan a todos los hermanos mayores de David. Que eran los fuertes. Sí, los que tenían porte militar, los evidentes. Pero David ni siquiera estaba en la casa en ese momento. No estaba. Estaba olvidado en el campo, pastoreando ovejas, oliendo a ganado, imagino. Exactamente. David emerge desde la insignificancia más absoluta. No era el fuerte, no era el primogénito, ni siquiera era el elegido por su propia familia para presentarse ante el profeta. Estaba descartado. Estaba oculto y brotó desde ese anonimato. Su liderazgo fue un anatelein, un surgimiento orgánico que se dio cuando su corazón y la historia estaban maduros, no cuando la estructura social demandaba un espectáculo de fuerza. Y el texto lleva esta misma lógica directamente a la figura del Mesías. Hay una cita de Isaías que la verdad me parece de una belleza poética tremenda, esa que habla del tronco cortado. Sí, es preciosa. ¿Cómo se explica esta idea de que la salvación brota de algo que parece muerto? Es una imagen poderosísima. El documento cita a Isaías diciendo: «Saldrá un retoño del tronco de Jesé, y un vástago brotará de sus raíces». Un retoño, claro. Fijémonos en el campo semántico que se utiliza aquí. Retoño, vástago, raíz, tronco cortado. Nos está diciendo que la figura del Mesías no es un paracaidista divino que cae del cielo con una armadura dorada e invencible. No es un superhéroe. No, brota de una genealogía humana, con todos sus defectos, con sus fracasos y sus heridas. ¡Qué fuerte! Brota de un linaje que había sido talado, de un tronco que a los ojos del mundo parecía completamente muerto.
Necesita tiempo, necesita historia, necesita asumir las raíces humanas para poder florecer de verdad. Es que es un cambio de narrativa brutal. Pasamos de esperar a Superman a cuidar un pequeño brote verde en un tronco que parecía seco. Exacto. Y por lo que veo en el documento, el propio Jesús lo enseñaba así explícitamente. Hay un momento en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos donde él mismo desglosa esta lógica cuando intenta explicar qué es el reino de Dios. Sí, cuando habla de las semillas. Claro, no dice que el reino sea como un relámpago que parte el cielo o un ejército invencible. Habla de un agricultor. Así es. Utiliza la parábola de la semilla que crece por sí sola. Dice que es como un hombre que echa la semilla en la tierra, duerme de noche y se levanta de día, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo, claro. La tierra da fruto por sí misma. Primero asoma el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Es un proceso. Nos está describiendo un proceso que no se puede forzar de ninguna manera. Hay paciencia, pero sobre todo hay una fase inicial de invisibilidad total que es vital comprender. Y esa invisibilidad inicial a mí me parece la parte más difícil de aceptar, sinceramente. Cuesta mucho. Porque tú plantas la semilla, miras la tierra el día siguiente y no hay absolutamente nada. Miras a la semana y sigue siendo solo tierra marrón. La tentación de escarbar para ver si está pasando algo bajo tierra es inmensa. Y escarbar destruye el proceso. Claro, lo matas. Esa invisibilidad es crucial para entender la espiritualidad madura. En esos momentos de aparente nada es cuando se están formando las raíces. El reino germina, no irrumpe. Ya. Y si nos fijamos y en la vida de Jesús, el texto aporta un dato cronológico que muchas veces pasamos por alto, pero que encierra toda esta filosofía. ¿Te refieres a los 30 años de ocultamiento? Eso es. A ver, yo leo esto y me quedo de piedra. Vivimos en una época que está absolutamente obsesionada con el éxito prematuro, con las famosas listas de los 30 talentos menores de 30 años. Totalmente. Donde parece que si a los 25 años no has revolucionado tu sector o montado una startup millonaria, has fracasado en la vida. Eres un don nadie, ¿sí? Y de repente, el texto nos recuerda que la figura central del cristianismo pasa 30 años en absoluto silencio, frente a solo 3 años de vida pública. La proporción es de 10:1. Es una proporción que desmonta por completo nuestra idolatría por la inmediatez, desde luego. El Logos, la palabra encarnada, no se impone al mundo en su primer día de vida con un discurso magistral. No da una rueda de prensa. No, decide someterse al anatelein. Emerge lentamente. Pensemos en lo que significan esos 30 años en la vida de una persona. 30 años dan para mucho. Es aprender a caminar, es aburrirse en casa, es aprender un oficio manual como la carpintería, cortarse con las herramientas, compartir las rutinas de una familia, empaparse de las costumbres, del lenguaje y de los problemas cotidianos de sus vecinos. Claro, empaparse de la humanidad. Ese tiempo de silencio no fue un tiempo de espera inútil en la sala de estar de la historia, esperando a salir a escena. Fue el proceso mismo de germinación necesario para tener raíces. Y esto me lleva a pensar en el otro extremo, en lo que pasa cuando intentamos saltarnos el proceso. ¿Qué pasa mucho? El texto también menciona por qué la lógica del espectáculo falla estrepitosamente a largo plazo, y pone ejemplos muy claros, como las tentaciones en el desierto o la figura del anticristo. ¿Por qué lo que irrumpe no logra mantenerse? Porque no tiene raíces. Fíjate en el relato de las tentaciones. Lo que se le propone a Jesús en el desierto es, en el fondo, una estrategia de marketing perfecta basada en el Feinstein. Una campaña publicitaria. Literalmente. Se le dice: tírate del pináculo del templo de Jerusalén para que los ángeles te recojan en el aire y toda la multitud te vea. Espectáculo puro. Es la tentación de dominar a las masas a través del impacto visual, del espectáculo milagroso. Es forzar la creencia a través del asombro inmediato. E incluso la figura del anticristo en la tradición bíblica sigue exactamente esta misma lógica. A ver, explícame esto. El anticristo, que podemos interpretar hoy como cualquier movimiento populista, ideología extremista o solución mágica que se nos venda por ahí, deslumbra, seduce, irrumpe en la historia prometiendo arreglarlo todo en 24 horas. Soluciones fáciles a problemas complejos. Exacto. Pero nunca emerge. Es pura fachada, como un decorado de cine de estos de cartón piedra. Exacto. Lo falso aparece sin raíces, mientras que lo verdadero brota lentamente desde la historia. Lo que aparece prometiendo inmediatez genera dependencia, genera fascinación colectiva, pero no transforma al ser humano, lo anula. Lo deja pasivo.
El aparecer te impacta y te deja paralizado, como un ciervo ante los faros de un coche en la carretera. Qué buena comparación, sí. El emerger es lento, a veces es tremendamente frustrante por su lentitud, pero es lo único que tiene la capacidad real de transformar la realidad desde sus cimientos. Y ese contraste además se ve en su máxima expresión en la resurrección, que el texto también aborda. Sí, un punto clave. Si la resurrección hubiera sido diseñada por una agencia de relaciones públicas actual, habría seguido la lógica del espectáculo político. Hubiera sido un Feinstein de manual. Sin ninguna duda, si el objetivo hubiera sido deslumbrar y someter al mundo, la resurrección habría consistido en aparecerse en medio del Senado del Imperio Romano. Claro, o ante las cámaras de televisión de la época. O flotando en el aire ante el Sanedrín y Poncio Pilato para demostrar quién tenía verdaderamente el poder. Habría sido un espectáculo aplastante que obligaría a todos a arrodillarse por puro terror y evidencia. Pero no fue así. No, la divinidad no violenta la libertad humana con demostraciones de fuerza. Lo que hace es manifestarse en lo pequeño, ¿verdad? En lo cotidiano. Así es. La resurrección en los textos es descrita como una emergencia relacional. Emergencia relacional, apunto eso. Se manifiesta a las mujeres que van a llorar a la tumba al amanecer, se manifiesta a unos discípulos que están totalmente desconsolados y confundidos caminando hacia un pueblo llamado Emaús. En medio del camino. Sí, y se revela en el gesto más humilde e íntimo posible, el de partir y compartir el pan en una mesa ordinaria. ¡Qué maravilla! Es una verdad que brota orgánicamente en el corazón de quienes ya tienen una relación previa, una semilla plantada que de repente da fruto. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si recogemos todos estos hilos narrativos y teológicos que hemos ido viendo, llegamos a la intuición más profunda del documento de hoy. El corazón del texto. Exacto, y es una afirmación que tiene un peso existencial enorme, un cambio de vida total. Nos dice que Jesús no aparece simplemente desde fuera para resolvernos la papeleta. La clave, y ojo con esto, es que Cristo brota en nosotros. Es un cambio de eje completo. Es una revelación muy transformadora, pero no nos engañemos, también es muy exigente a nivel personal. ¿Ya nos quita la comodidad? Claro, porque si la vida espiritual o el desarrollo personal funcionaran bajo el paradigma del aparecer, nuestro único trabajo en esta vida sería sentarnos en el sofá, a quejarnos y a esperar pasivamente a que nos toque la lotería de un milagro. ¿Seríamos receptáculos vacíos esperando ser llenados? Esperando un relámpago que nos quite el dolor y las dudas de golpe. Pero si asumimos el paradigma del emerger, del anatelein, la fe y la consciencia dejan de ser un impacto repentino, pasan a ser un proceso orgánico. Pero claro, visto así, suena un poco agotador. Bueno, requiere esfuerzo. Es decir, la vida interior deja de ser una colección de momentos eufóricos o de experiencias místicas deslumbrantes que buscamos los fines de semana y pasa a ser un trabajo de jardinería pura y dura. Tal cual. Significa mancharse las manos de tierra. Significa aceptar que lo divino, el logos, está emergiendo en la propia y desordenada historia personal de cada uno de nosotros. Con toda su complejidad. Con ritmos que no controlamos, con sequías espantosas donde parece que no crece nada por mucho que nos esforcemos y reguemos la maceta, y con primaveras que a lo mejor llegan cuando menos lo esperamos. Es un trabajo de jardinería, sí, pero es precisamente eso lo que nos dignifica como seres humanos maduros. El documento tiene una frase que es lapidaria y resume todo esto a la perfección. A ver. Creyentes pasivos. El paradigma del emerger produce sujetos históricos. Sujetos históricos. ¿Qué potencia tiene eso? Reconocer que la verdad brota en nuestro propio interior nos convierte en colaboradores activos de esa verdad. Nos quita de esa posición infantil, casi de rabieta, de exigirle al universo o a la divinidad que nos resuelva los problemas con un chasquido de dedos. Ya no somos niños esperando que nos hagan los deberes. Exacto. Nos pone a trabajar la tierra de nuestra propia existencia, asumiendo la responsabilidad de nuestro crecimiento. En el fondo, es reconciliarse con nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Totalmente. De ahí viene el subtítulo del texto, la fuerza de la vulnerabilidad, porque si lo piensas fríamente, una semilla es tremendamente vulnerable. Muy frágil, sí. Un relámpago es poderoso, es invencible, inalcanzable allá en el cielo. Pero una semilla puede ser pisada por cualquiera, depende del agua que reciba, necesita tiempo, está sujeta a la intemperie y a los inviernos crudos. A todas las inclemencias. Aceptar que nuestra vida interior funciona como una semilla es, al fin y al cabo, aceptar nuestra humanidad, con todas sus limitaciones, sus fracasos y sus tiempos orgánicos.
Y llegados a este punto de profundidad, creo que es el momento perfecto para plantearnos las preguntas fundamentales que destila este documento a lo largo de todas sus páginas. Las que nos tenemos que llevar a casa. Sí, preguntas que merece la pena llevarse hoy para la reflexión personal en silencio. Si somos capaces de dejar de mirar al cielo esperando apariciones salvadoras y empezamos a mirar con cariño a la tierra de nuestra propia historia, cabe preguntarse: ¿qué está brotando en nuestra vida ahora mismo que todavía no hemos sabido reconocer simplemente porque es pequeño, silencioso o porque carece de espectacularidad? Ujú. ¿Acaso seguimos esperando milagros externos que nos resuelvan la vida de un plumazo en lugar de remangarnos y cuidar los procesos internos que ya están lentamente en marcha? Esa es la clave. Y si aquello que tanto buscamos no irrumpe de golpe, sino que lleva tiempo emergiendo lentamente en la trama de nuestra propia existencia cotidiana. Son el tipo de preguntas que, sinceramente, se te quedan haciendo eco en la cabeza durante días. Sí que lo son. Y para terminar, me gustaría dejar en el aire una última idea, un pensamiento provocador, para que la mente siga masticando todo esto desde una perspectiva un poquito diferente. Adelante. Hemos hablado mucho de la vida personal, pero pensemos por un momento en el mundo tecnológico que estamos construyendo ahora mismo como sociedad. Pensemos en herramientas actuales como la inteligencia artificial. La que se nos viene encima. La promesa constante que nos venden con todo esto es la de un relámpago absoluto. Soluciones mágicas, respuestas instantáneas sin ningún esfuerzo, el fin de la incertidumbre. Es el Feinstein llevado a su máxima expresión digital. El espectáculo perfecto de la inmediatez. Exactamente. Pero, basándonos en la sabiduría de este texto que hemos explorado hoy, cabe preguntarse: ¿estamos construyendo un futuro con raíces humanas profundas, un futuro capaz de sostenernos en las tormentas que vengan? ¿O estamos comprando colectivamente el mayor espectáculo de inmediatez de nuestra historia, uno que nos deslumbrará un rato, pero nos dejará sin saber cómo cultivar nuestra propia humanidad? ¡Qué gran reflexión! Quizás la mayor rebeldía hoy en día sea precisamente atreverse a ser semilla, aceptar la lentitud del aprendizaje y el dolor del crecimiento en un mundo que nos exige constantemente ser relámpagos. Totalmente de acuerdo. Si deseas conocer más sobre el trabajo de la Asociación Camino Anima Mundi o participar en nuestras actividades, puedes escribirnos a quiero@caminoanimamundi.org.